Bueno, le he dicho el maíz se encuentra hace 5.000 años, 5.300 años en la Amazonía ecuatoriana. El Ecuador tiene una, a pesar que no está muy estudiado la prehistoria del Ecuador, de la Amazonía ecuatoriana, los descubrimientos que se hicieron en el Ecuador son impactantes. Ahí se descubrió el maíz más antiguo de la Amazonía, se descubrió también el cacao más antiguo del mundo, es decir, que 1500 años antes de Guatemala se domesticó el cacao en el Ecuador. También se descubrieron ciudades de montículos artificiales de tierra enormes. Bueno, el pie de monte de los Andes amazónico, el pie de monte amazónico realmente ha producido descubrimientos impactantes. Estaba hablando de eso. Hay también una arquitectura que tiene 5.000 años, una arquitectura monumental de piedras que se descubrió en el extremo sur de Ecuador, con el sitio de Santa Ana la Florida, donde se encuentra una cerámica, una iconografía muy avanzada, hasta una iconografía pre-Chavín. Sabemos que Chavín, probablemente Chavín de Huántar, se inspiró del mundo amazónico, pero ahí tenemos por fin una prueba que sitios pre-Chavín se encuentran en la selva amazónica, ¿no? Ahí también se descubrió la domesticación del cacao. Bueno, pasando, voy a tratar de acabar en menos de 3 horas. A partir de 500, 600 después de Cristo, hay un fenómeno general en la Amazonía, que es la multiplicación de los sitios que se encuentran por todos lados en la cuenca del Orinoco y la cuenca del Amazonas, y sobre todo una complexificación, parece, de las sociedades, de los sitios por todos lados. Hasta el siglo 1000, el siglo XI, alrededor de 1200 hay una interrupción brutal en el registro arqueológico, y no solamente en una región, sino en toda la Amazonía. Hubo algo, tal vez un mega niño, un evento fuerte que destructura totalmente las sociedades, estas sociedades complejas. En cierto lugar, como en el Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana, vuelven a un sistema de pequeños grupos dispersos, y todas estas largas ocupaciones desaparecen. Hubo un evento que todavía no sabemos cuál es, pero probablemente climático. Lo interesante de estas sociedades complejas es que se acompaña esta complejidad del manejo del paisaje. Ahí se ve, hace 10.000 años, que el ser humano está transformando el paisaje amazónico, básicamente la vegetación. Espero que no piensan que la selva es natural, no es una selva totalmente antrópica, ¿no? Las asociaciones de especies es una cosa favorecida, provocada por los hombres. Así que de natural la Amazonía no tiene mucho. Pero también el suelo mismo, la morfología del suelo ha cambiado bajo la acción de los hombres. Claro que veo que me miran con ojos grandes. Cuando se ve este paisaje es difícil de pensar, el hombre ha hecho algo aquí, no, eso es natural, pero, por supuesto, ¿no? Claro que se piensa en un paisaje manejado por el hombre, transformado más a un paisaje así como aquí en Texas, donde no hay duda que la mano humana ha transformado el paisaje, ha domesticado, ha dominado el paisaje. Eso no hay duda que es un paisaje manejado por el hombre. Igual que los arrozales de China, que
sin duda son hechos por los hombres, o como las plantaciones de té de Chile. Eso también es un típico paisaje manejado por el hombre. Igual que en Dinamarca hay el impacto del hombre aquí, como también en Francia, donde se domina la vegetación y el suelo, hasta paisajes totalmente fabricados por el hombre, como esta isla Palmera en Dubái, que es una construcción 100% humana. Pero ese dominio del paisaje también existió en la prehistoria sudamericana. Solamente la montaña, como fue transformada por las varias poblaciones andinas, con esta terraza del sitio recientemente estudiado de Choquequero. Esas son las terrazas de las llamas, que no son pinturas, son piedras de color que forman estos llamas, ¿no? Pero también en la Amazonía hubo un manejo completo del modelado y del territorio. Las poblaciones amazónicas también manejan a su entorno. Hay que pensar que hay que bajar un poquito la arrogancia y saber que también los indígenas tienen una ciencia de su mundo, ven el mundo de manera científica, pero claro que no es la ciencia nuestra del INE, es otra visión, pero tienen un acercamiento al mundo que es científico y una definición de su territorio que es común a estas. Y han transformado de manera a veces bien impactante el medio, por ejemplo, cuando hicieron en varios lugares campos elevados. Aquí son campos elevados para cultivar los pantanos. Hacen una pequeña acumulación de tierra de unos 4 metros de diámetro por miles para cultivar arriba del nivel de inundación. Y son fotografías de Guyana francesa, pero existen estos camellones, como se dicen en América Latina. Creo que aquí decían caballones. Existen por todos lados donde hay pantanos, llanos inundables, tierras inundables. No hablo de 2, 3. En Guyana francesa he contado unos 3.000 hectáreas de campos elevados. En Venezuela son 6.000 hectáreas. Y cerca en Bolivia son 122.000 hectáreas de camellones. Aquí son interesantes estos restos agrícolas porque ayudan a estimaciones de densidad de población. Es a lo largo del río del San Jorge, la cuenca del Magdalena en Colombia, como les decía, que pudieron estimar a 160 habitantes por kilómetros cuadrados gracias a montículos. Este manejo, ahí estamos en Bolivia, en los llanos de Mojos, donde son también miles de hectáreas que son cambiados por los... para darse cuenta del tamaño, aquí hay que ver los árboles, ¿no? Los árboles dan una escala para ver esa... Esta transformación del paisaje se asocia a eso. Estamos en el río San Jorge, en Colombia. Así son paisajes transformados, ¿no? También el manejo de la fertilidad. Hemos visto los camellones, hablé de la bardea, que es también un manejo de la agricultura. Que ustedes conocen, también han oído hablar de la tierra preta, la tierra negra,
que es el oro de los indígenas, que es una tierra llena de producciones, de residuos humanos que son de una habitación humana, que son pequeños pedazos de cerámica, huesos, carbones, y esa tierra permite una agricultura mucho más fuerte. Algunos han calculado que la fertilidad es 900% más fuerte que en el suelo natural de la Amazonía. Básicamente los carbones que hay en el suelo mantienen los minerales y impiden el lavado del suelo bajo las lluvias fuertes que hay en la Amazonía. Para ir un poquito rápidamente, no aburrir, bueno, de los terraplenes precolombinos hay también canales. Aquí arriba son canales en Surinam, alrededor de montículos, y abajo son caminos elevados que cruzan sobre kilómetros. Aquí es en Bolivia, pero los mismos se encuentran en Venezuela. Y por supuesto hay montículos artificiales de habitación, como aquí en Surinam, el de Buckelberg, que se puede ver que en esta imagen que hay camellones, hay canales cavados, hay caminos suredados, hay todo el manejo del paisaje completo. Aquí estamos en la isla de Marajó, la que presenté al inicio en la boca del Amazonas, donde hay estos montículos también artificiales que alcanzan a 12, 15 metros de altura. Así que estamos al frente de un indígena constructor. Y también uso un poquito, a pesar que no hay, aquí son con los montículos más antiguos conocidos en la Amazonía, son los montículos artificiales de Lupano, donde tuve la suerte de trabajar hace 20 años. Es todo un valle de 10 kilómetros de ancho, y sobre 50 kilómetros hay montículos por todos lados, y todos conectados con canales. Es todo el valle que está modelado por el hombre. Es impactante, realmente impactante. Y como están conectados entre ellos, no es una sucesión de sitios, pero un solo sitio, un solo manejo del valle hace 3.000 años. Aquí son montículos de Marajó, bueno, Bolivia. No me voy a quedar mucho sobre eso para no aburrirlos más. Estos sitios que se han encontrado, que están estudiados desde unos 10 años por los brasileños, que son fosas, y también estamos esa es una región del Acre en Brasil que estaba cubierta de selva, que fue totalmente cortada. Bueno, ustedes saben que la selva desaparece, es una cancha de fútbol que desaparece cada segundo actualmente, ¿no? Así que se reveló un suelo totalmente desconocido, con estas fosas enormes, cual la función no está bien definida, pero son cientos y cientos de sitios así que aparecen en el Acre, ¿no? No hablo de 2 o 3 sitios, hablo de cientos de sitios, ¿no? Y finalmente también se encontraron menhir, sitios de piedras, como aquí en la frontera entre Guyana Francesa y Brasil, del lado brasilero. Hay estas piedras que fueron transportadas sobre decenas de kilómetros y orientadas para hacer aparentemente lo que, bueno, algunos hablan de un Stonehenge sudamericano. En realidad son estos sitios de líneas, de filas de piedras que
parecen ser conectados con una observación del suelo y también con función funeraria. Acaba con esa cerámica con la cual hablé al inicio. No es tan burda, hay toda por suerte todavía los coleccionistas no están tan dedicados a la cerámica amazónica, pero más estudios se hacen, más se interesan en eso. La cerámica amazónica es sobre todo famosa por las urnas funerarias antropomorfas polícromas que se encuentran desde la boca del Amazonas hasta el piedemonte de los Andes. Es un tema que presenta Ferran Cabrero en su tesis, que vamos a hablar de la punta de una tradición que se llama polícroma, y la punta está en el Ecuador, en el Napo, con la tradición, la cultura Napo. A lo largo de todo el Amazonas se encuentran estas urnas funerarias. Claro que Megas decía que venían de los Andes y bajando en la Amazonía se destruyó estas culturas. En realidad parece que no parece, sabemos ahora que nació totalmente en la Amazonía esta cultura. Y se encuentran, bueno, urnas que alcanzan a 1,50 m de altura. Bueno, la urna del centro no es un hombre que está muerto de la risa por una buena broma, ¿no? Yo pienso que más bien cuando se ve estos ojos medio cerrados, esa risa un poquito forzada parece más llama la atención sobre la ingestión de drogas. No hablé de los alucinógenos, pero tenemos una cantidad de artefactos ligados a la ingestión de... Y claro que se reconstruye los sitios funerarios, es una reproducción del mundo de los vivos y se hace una asamblea de muertos en grutas o enterrados. Pero estaba hablando de alucinógenos y me gustaría acabar, creo que... sí, bueno, me acaba un poquito sobre la iconografía, muy rápidamente. Por ejemplo, estas urnas funerarias tienen tapas. Esas son las cabezas que son las tapas, pero en algunos casos es una tapa sobre la urna. Y durante años esos son urnas que estudié durante mi PhD. Estos dibujos de doble frijol me parecían extraños hasta que traté de ver de otra manera. El secreto en la Amazonía es de ver con otros ojos, de ver con otro ángulo las cosas para entenderlas. En realidad me parece que estos frijoles son una representación de las manchas de un felino que no tiene manchas, no siempre manchas llenas, pero muchas veces manchas hechas de doble frijoles, ¿no? Y estas tapas cubren a veces la urna, se puede ver la boca abajo de la tapa, y me hace recordar que algunos grupos amazónicos actuales tienen, los chamanes se cubren con una tapa de una piel de felino para acceder al mundo de más allá. Y tal vez el jaguar tuvo una conexión con el mundo del más allá. Pero el jaguar, el anaconda, el águila, siempre se hablan de esos animales porque es una visión totalmente egocéntrica. Para nosotros son los animales fuertes. Claro que los indígenas no podían tener otros animales que un jaguar como símbolo, como totema, ¿no? Para acabar, me gustaría... Voy a tratar en 3 diapositivas de enseñar que nuestra visión, nuestra iconografía, nuestra interpretación iconográfica del mundo amazónico me parece súper egocéntrica. Aquí, por ejemplo, para entender la manera de ver y de pensar el mundo, ese dibujo, ¿qué es?
es obvio. Es obvio, no para nosotros, pero para los indígenas. Esas son las marcas de las garras del jaguar sobre los árboles. Y así, este motivo es un motivo de jaguar. Para entender la iconografía amazónica voy a usar los trabajos de un colega amigo, Dimitri Karadimas, que es antropólogo y que después, con su experiencia con los mirañas de Colombia, ha tratado de entender la iconografía antigua de América del Sur y tomando como base la iconografía andina. Vamos a tomar un ejemplo de la raya. Para representar una raya en 3 dimensiones es fácil. La raya tiene la boca abajo y los ojos arriba. Así que cuando se hace esa cerámica mochica es fácil de representar. Pero cuando estamos en 2 dimensiones es más difícil, porque la raya tiene la boca y la nariz abajo, las narices y los ojos arriba. Así que para tratar de representar la raya completamente sobre 2 dimensiones hay que pasar los ojos adelante. Lo que hacen los indígenas, porque ellos no abren las rayas como nosotros abriendo la barriga, sino abriendo por atrás, por la columna vertebral, y abren la piel. Así que los ojos pasan al otro lado. ¿Y qué pasa? Tenemos estas 2 narices que parecen ojos, no hay duda, y en realidad la visión son de 4 ojos. Por eso que cuando dibujan una raya, ponen primero los ojos al mismo lado que las narices y se ve unos 4 ojos. Y la máscara de la raya tiene 4 ojos representados. Y la representación de una raya es básicamente un redondo con 4 ojos. Y no le hablo de la cola, que es otra cosa también, que le hace parecer al placenta, pero no voy en eso. Así que su representación es diferente de la nuestra. Este último ejemplo de una cerámica mochica, donde se representan prisioneros acompañados de moscas. Bueno, las moscas, el animal típico de víctima. Así que una mosca por prisionero es la representación simbólica del prisionero, es lo que dicen muchos arqueólogos, ¿no? Y además muchas veces se representa la mosca al lado de una araña, una tarántula. La tarántula come las moscas. No hay duda, es fácil de interpretar. El Dimitri ha tratado de ver más en detalle estas imágenes y se ha dado cuenta que la mosca tiene mandíbulas. Realmente una mosca tiene trompas. Una mosca con mandíbulas es una avispa. Ahí cambia un poquito la cosa, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, una representación de esta mosca con mandíbula, y aquí son monos, pero no voy a ir, los monos son también migaras, son también arañas, ¿no? En los mitos. Así que, ¿qué se representa aquí? Se representa otra cosa. Hay que saber que las avispas, algunas, las Pompilidae, algunas avispas hacen una cosa bastante extraña a las migaras. Le inyectan sus huevos y las larvas se desarrollan adentro de la migara viva, comiéndola desde el interior, y volvemos a lo que presenté al inicio sobre los caníbales, comiendo desde el interior la migara hasta nacer. Esta Pompilidae, en este acto sexual monstruoso, fertiliza a la araña, de donde sale este monstruo, que es no una migara, sino una avispa.
Así que este dibujo que representa una avispa con cuatro migalas, no se puede leer de la misma manera que antes. Es la víctima no es la mosca, la avispa, sino más bien las 4 migalas que son las víctimas de la fertilización por la avispa. Es por eso que cuando se disfrazan de avispa, exageran totalmente el sexo que representa la fertilización de las migalas. Así que desde víctima, este insecto se pasa como predador, y la migala, que para nosotros es el animal fuerte, es realmente la víctima de este animal. Aquí es una flor que saqué hace 3 meses en mi jardín en Ecuador, porque son comunes estas avispas, que pueden alcanzar hasta 15 centímetros, ¿no?, de largo. Aquí ya está atacando a una migala para depositar sus huevos adentro. Sabiendo eso, se puede leer de otra manera lo que se lee. Estos diablos, por ejemplo, los primeros conquistadores veían una representación del diablo, es decir, una protocreencia a Dios, gracias a estas representaciones. Y hasta la fecha se lee muchas veces que son diablos con cuernos. Pero sabiendo ahora que tenemos estas avispas, cuando se da la vuelta, se entiende mucho mejor estas representaciones de personajes fantásticos, que son representaciones de avispa. Si se saca la boca, que sirve para entender el dibujo, mira que ven una cabeza de insecto con mandíbulas y los 2 ojos. Bueno, hay toda una demostración, es una tesis completa para demostrar eso, pero es solamente lo que quiero indicar con eso, es que no hay que ver con un ojo así cerrado en nuestras intervenciones para entender este mundo. ¿Cómo puedo terminar? Espero que le he convencido que este mundo amazónico es mucho más diverso, mucho más productivo y mucho más rico que lo que se piensa generalmente dando un ojo rápido sobre este mundo. Gracias. Si hay preguntas, puedo tratar de contestar, ¿no? Sí. Hola, mi nombre es Melissa, soy brasileña. Disculpa pelo español, castellano, que es muy malo. Portuñol está muy bien. Portuñol, sí, es que hablo. Para mí es muy bueno oír de un europeo, de alguien que está estudiando, se hablar de Amazonia, de toda su historia, de esta forma. Es muy bueno. Pero algunas cosas ainda me quedan un poco tristes, porque la Amazonia no es solo la floresta. La Amazonia, Manaus, hay Ecuador, Bolivia, Perú, hay grandes ciudades. Hay grandes, ¿no? Nosotros siempre pensamos en Amazonia como la selva, la floresta, pero hay grandes ciudades, incluye las ciudades indígenas, que son muy bonitas, muy grandes, muy complejas en términos arquitectónicos. Nosotros siempre pensamos en Amazonia como la selva. Hay muchas cosas cambiando actualmente, pero claro, entiendo que la visión de un arqueólogo. Una pregunta que tengo para usted es, el tema de su conferencia es la revolución de la arqueología. Para usted, ¿qué es la revolución? ¿Es la arquitectura, o manejo ambiental, paisagístico, de la paisaje, que é muito interessante, a forma como você colocou, como você explicou,
toda esa transformación es muy interesante porque nosotros en Brasil, cuando trabajamos, cuando estudiamos la historia, nuestra propia historia, pensamos y hay una visión de que todo está intacto, los brasileños, los mesoamericanos, los latinoamericanos sufren con los otros, pero no, pero nosotros antiguos, nuestros antecesores modificaron mucho la paisaje y la forma como usted colocó fue muy interesante. Entonces, la agricultura amazónica es algo ainda en Brasil y en toda Latinoamérica un enigma porque se estudia mucho maíz, pero se sabe que los amazónicos cultivaban mucha mandioca, yuca, mucho. La dieta alimentaria es muy fuerte, la mandioca y otros tantos alimentos. Entonces, ¿qué es la revolución? Bueno, hay tres preguntas en su pregunta. Primero, de los paisajes, yo traté de enseñar. A mí me gusta decir que la Amazonía no es una selva, de manera de provocación, pero por eso que traté de presentar otros paisajes que no sean solamente la selva, pero que sean también los tepuyes, las sabanas, los llanos, la vacía, esas cosas. Así que tiene razón de decir que no es solamente una selva y de hablar de estas ciudades grandes. Bueno, la más grande siendo Manaus con 2 millones de habitantes, que es una megapol, ¿no? Actualmente. Pero de la revolución, lo que entiendo en revolución es que hasta los años 80 había primero Megers y en 80 llegó, en los 70 empezaron a criticar la posición difusionista de Megers, algunos como Lathrop o Carnero y después Roosevelt, pero ellos también tenían una cierta forma de determinismo ecológico. Finalmente la real revolución empezó en los años 90 cuando una nueva generación de arqueólogos, especialmente brasileños como Eduardo Neves o norteamericanos como Mike Eckenberger, empezaron a tratar de pensar de otra manera la selva. Y de estos arqueólogos, 20 años después, hace 20 años cuando descubrí 25 años cuando descubrí los camiones, me trataban de loco, ¿no? Decían, ¿cómo esa gente desnuda puede construir esa cosa? Es natural, es tan obvio que es natural. Claro que en la época no se podía fechar un camellón, un montículo de tierra, ahora podemos. Lo que decía, realmente la comunidad científica en Guayana Francesa me trataba de loco. Igual Mike Eckenberger, cuando empezó con sus ciudades amazónicas, le trataron de loco. Y poco a poco el tiempo nos dio la razón. Desde hace 10 años, con las ciencias más de arqueometría más exactas, se confirmaron muchas cosas sobre los descubrimientos de la domesticación de plantas en la Amazonía. Muchas plantas fueron domesticadas en la Amazonía. Eso es descubrimientos recientes. El modelado totalmente antropizado, la asociación bueno, esos son botánicos o antropólogos como Bill Vale, que han mostrado que la asociación de plantas no es natural. El descubrimiento en los años 90 también del sitio de Taperiña, donde se encuentra la más antigua cerámica. Muchos inventos vienen de Amazonía. Eso es un descubrimiento la revolución no se hace en un solo año, se hace en años. Esa revolución es desde los años 90, que la visión que tenemos de la Amazonía ha totalmente cambiada, casi ha dado la vuelta de una área periférica de los fogones de invención, de las cunas de invención. La Amazonía en 20 años se tornó en una cuna de inventos y de innovaciones humanas. Así que en cambio total, los paradigmas
fueron cambiados y por estos 20 años muy productivo, y Brasil es para mí el ejemplo más lindo del cambio de visión, a pesar que a veces hacen retención de agua donde no tienen que hacerlo, como en el Xingu, pero realmente hay una explosión de los, gracias a un cambio de política de estudiantes en la arqueología amazónica, de puestos. Es increíble el número de puestos que abren, que sean en el Museo Goldie, en Santarém, por todos lados ahora hay estudiantes que consiguen puestos en la arqueología amazónica. El tercer punto, tal vez el más interesante, sobre se sabe que cultivaron yuca. Se sabe. ¿Cómo se sabe? Todos los datos, es el problema que tenía Eduardo, que se encuentran solamente maíz por todos lados y nunca se encuentra yuca. En todos los análisis arqueobotánicos básicamente lo más interesante es el grano de almidón, porque el fitolito no es tan seguro, no se puede distinguir la yuca de las herbáceas, pero en todos los sitios arqueológicos donde se consigue restos arqueobotánicos es maíz. La primera yuca, se sabe la yuca, la primera yuca que se encontró en Guayana Francesa hace 7 años. Se encontré en una placa, encontré un poquito de yuca, pero si no, no hay yuca, hay maíz. Pero hay los grandes igual, potes de sí, cerámica. ¿Sirven también para hacer las galletas de maíz? Igual. Sirven para mira, en México, en Guatemala, tienen las mismas para hacer las galletas de maíz. Así que no es toda la industria para hacer las galletas de yuca es la misma que la industria para hacer las galletas de maíz. Bueno, no es totalmente verdad, porque la industria, las herramientas para hacer la yuca es muy interesante. Creo que es el único lugar del mundo donde la base de la dieta de los indígenas es una planta venenosa. Porque no se puede comer la yuca amarga, la dulce sí, pero la amarga no se puede comer así. Hay que sacar el ácido cianhídrico que hay dentro. Y para hacer eso no se saca así. Hay todo un proceso muy complejo que necesita ralladores, que necesita el tipiti, que es una cestadilla muy interesante porque es elástica, que viene exprimir el jugo y todo. Hasta después cocinar la harina. Pero lo interesante es cómo una planta venenosa se vuelve la base de una población. Creo que en la época precolombina no era tan importante. Se puso como la quema de rosa importante después de la conquista. ¿Por qué? Hemos dicho que hay una bajada de población. Y los pueblos grandes se hacen pequeños. No pueden cultivar más, van manejando la tierra preta, la bacea, la bacea que está ocupada por los colonos. Los camellones necesitan una cierta densidad de población. ¿Cómo hacen? Vuelven a la quemerosa. Pero la quemerosa hay que cambiar cada 5 o 8 años de lugar. Después de un momento, la chacra, el campo se hace muy lejos, a 2-3 horas del campo. Complicado. Es que algunos ecólogos piensan que la yuca se hizo amarga para defenderse de los predadores, de los animales que le van a comer. Como es un tubérculo que está en el suelo, todos los animales vienen a comer la planta. Y desarrolló un veneno para los parásitos, para que los parásitos no la comen. Es un desarrollo, un mecanismo de defensa de la planta. Pero al mismo tiempo,
es también una arma contra los parásitos humanos. Cuando se tiene el campo a 3 horas de la casa, no se puede cuidar. Que hay que pensar que al inicio de la conquista había grupos que caminaban por todos lados buscando o la tierra sin mal o huir a las enfermedades, porque muy rápidamente se dieron cuenta que las enfermedades venían con los conquistadores. Caminaban por todos lados, estaban perdidos. Ahí sí es complicado de comer. Robaban en las chacras. Si se cultiva una planta venenosa que necesita toda una batería de herramientas para procesarla, se hace una defensa natural, es un candado natural para que nadie le roba. Y yo pienso que la yuca se desarrolló bajo condiciones de este tipo, más que una base de dieta. Y se puso base de dieta después de la conquista, como la difusión ancha de la queimairosa. ¿Sí? Sí, bueno, muchas gracias por una síntesis tan detallada, a pesar de un poco la cosa acelerada de una conferencia en este sentido, que un poco nos da una idea de cómo va la arqueología amazónica. A ver, esto último sí me suena a revolución, es decir, esto de ver maizales en las llanuras del Amazonas y su ausencia en la zona andina, parece que un poco en el sentido inverso a lo que parece que esté ocurriendo con las evidencias en el Amazonas de que el maíz cobra importancia, parece que en el área andina cada vez tiene menos, por lo menos hasta momentos muy recientes, ¿no? Entonces esto sí que me suena a revolución, un poco como la concepción de realidades, de territorios económicos en regiones diferentes. En todo caso, yo quería plantear una cuestión yendo a una de las temáticas que se ha repetido varias veces en la presentación, que es la cuestión de la diversidad. Bien, la cuestión de la diversidad, se ha insistido en la diversidad, en que es muy diverso, Amazonas es muy diverso, arriba, norte, sur, este, oeste, nichos ecológicos, orografías, etc. Pero luego se nos han presentado unos elementos muy comunes, supongo que lo que se puede rastrear como factores que se comparten en territorios más o menos amplios, ¿no? Pero lo que no me ha quedado claro, y probablemente porque tampoco lo esté, y porque probablemente hasta que la investigación no avance no se clarifique muchas de estas cuestiones, es qué ocurre con las características sociales, políticas de todos estos grupos sociales de la cuenca del Amazonas y del Orinoco, en el sentido de que, claro, es decir, no estamos hablando... A ver, hay dos cuestiones, es decir, según qué sitios encontrar ciertos elementos de infraestructura agrícola rápidamente da para leer que tenemos el Estado teocrático basado en la agricultura hidráulica y todos están contentos y nadie se lo cuestiona. Aquí nadie me parece que se atreve a dar ese salto, aunque las evidencias materiales pueden ser tanto más contundentes en esa dirección. Yo no estoy defendiéndolo, pienso que una cuestión es la tecnología agrícola y otra cuestión es la organización social y política, ¿no? Pero en ese, o la cuestión de los caminos elevados, que realmente son, si realmente son estos caminos que unen territorios, estamos hablando de una articulación territorial muy amplia. Sí. Pero, por ejemplo, cuestiones como estados territoriales o cuestiones un poco vinculados al mito del Amazonas, de sociedades que no sean tan patriarcales, por ejemplo, como las que nos han contado en la etnografía desde la época de la conquista. ¿Qué tenemos sobre todo esto? ¿Qué sabemos, qué podemos saber ahora sabiendo que la investigación le queda mucho por delante? Claro. Primero, gracias por hacerme soñar. Cuando hablo de maizales me hizo pensar que entre la tierra preta, negra y los maizales amarillos, que primero la Amazonia no es verde sino amarilla, pero en realidad es negra y amarilla, un poquito como una avispa, ¿no? Con rayas negras y amarillas, es lindo como imagen. Pero bueno, sobre estas cosas es que, bueno, todavía estamos empezando a rascar la superficie del pasado amazónico. Y actualmente estamos llegando a un punto,
o no vemos la Amazonía. Claro que yo hice grupos, generalidades, no puedo ir. No me parece interesante que yo hablo de un proyecto en particular con todos los detalles de un proyecto, porque eso podría ser una segunda conferencia después de esa. Tomar un ejemplo. Estamos más pensando ahora por microregiones, localidades, por ejemplo el Valle del Upano en el Ecuador, o una cuenca alta o baja de un río. Ahora nuestra visión arqueológica de la Amazonía es por... hace 15 días había un encuentro sobre la cerámica amazónica, una revisión de la en Belém do Pará, y la idea que salió de este encuentro es de hacer grupos culturales por microregiones, ¿no? La costa de las Guyanas, el Madera, o el Río Negro, el Bajo Río Negro, el Bajo Xingu, el Medio Xingu. Bueno, estamos a este nivel. Y, para entender mejor las diferencias sociales de un lugar al otro. Y es verdad que no es porque hay camellones que hay complejidad, bueno, complejidad probablemente, pero hay alta demografía, seguramente, porque no se hace estas cosas por un pequeño grupo, pero claro que no implica una refactura o una jerarquización especial. Hay grupos como actualmente en África que hacen campos elevados y que son campesinos aislados, no implica esta transformación morfológica del suelo que pide bastante trabajo, no implica un sistema sociopolítico especial. Y a este punto estamos solamente empezando a entender por sitios o por microlocalidades lo que pasa de... Una traula. No, ja estem acabant. Sí? Bueno, sí. Mitja hora ja. Vamos acabando. Sí funcionaba. Todavía es realmente al nivel general, eso no puedo hacer generalidades, porque hubo bandas de cazadores recolectores al mismo tiempo que había ciudades de 1.000, 3.000 habitantes en la Amazonía, al mismo tiempo. Así que realmente ese tipo de visión, de estudio sociopolítico se hace a un nivel microlocal y sitios por sitios, pero todavía no hemos excavado, en porcentaje hemos excavado nada. Bueno, cuando empecé, mi primer vecino estaba a 2.000 kilómetros, así. El único campo donde los arqueólogos no pelean. No había teléfono para pelear. Ahora sí hay Skype. Pero tenemos más sitios, pero todavía la revolución está en marcha, como se dice en el Ecuador, ¿no? No estamos al punto. En algunos lugares sí han tratado de entender la organización política, pero creo que es un paso que viene. Hay que ver que los sitios muchas veces tienen una sola capa estratigráfica y de ver evolución. Solamente Eduardo Neves pudo, gracias a la construcción de montículos y de fosas, entender la evolución de un sitio a lo largo de los siglos. Y ahí creo que si quiere, le puedo dar referencias de Eduardo, donde él ha tratado de entender el sistema sociopolítico de los sitios, pero es uno de los pocos que hace eso. Bueno, es una figura maestra de la arqueología amazónica actual, Eduardo Neves, que está en la Universidad de San Paul, es un líder en su país. Él ha desarrollado de manera magistral la arqueología amazónica, que no existía básicamente antes, era en las manos de los norteamericanos, y él le puso a las manos de los brasileños, pero también para él hay una función política en la arqueología, por eso que él ha tratado de ver ese, y le puedo dar referencias si me interesa de él. O se va sobre el sitio que tienen, que se llama, ¿cómo se llama el sitio que hizo? En Sao Paulo hizo un sitio donde hay referencias, así se puede, o en academia, va a Eduardo Góes Neves, va a encontrar sus artículos sobre este punto.
nos votan. Sí, creo Y que así aceptan que nos votan así. No resisten. nos expulsan del país amazónico. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.